En este tiempo navideño iniciamos el domingo pasado hablando de un mensaje que se llamó Jesús. ¿Cuántos os acordáis de eso? Y hablamos del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Dijimos, ¿por qué hablar de Navidad y de Jesús solamente el 25 de diciembre, el 24 de diciembre? ¿Por qué pensamos que hay que circunscribir o limitar a Dios o al Señor o hablar del Señor solamente un día concreto, ¿no? Como que nos lo quieren encerrar las tradiciones. Incluso os dije que ya el día de hoy la Navidad ha llevado el nombre de Jesús casi a tratarlo de ponerlo en el cuarto de los trastos para que salgan otros nombres ahí a la palestra y se esconda el nombre de Jesús. Ya la Navidad no sea Jesús, sea otras cosas. Y todos nosotros recordamos hoy el tiempo de la Navidad a Jesús, porque la Navidad, aunque hoy no es Navidad, dice, otra vez va a predicar como si ya fuera el día de la Navidad. Pero yo quiero aprovechar todo este mes para hablar de esto, porque la Navidad no es solamente recordar un tiempo especial de familia y de repartirnos regalos, sino de reencontrarnos con Dios. Este mes queremos que sea una oportunidad de reencuentro con Dios para nosotros y para todos los que Dios nos ponga en el camino. El próximo domingo tenemos un gran reto, ¿sabéis? Es nuestro domingo de Navidad. Estamos preparando algo muy especial y queremos que todas las personas que tú conoces, amigos, conocidos, familiares, esta semana intensamente ores, les animes, les invites y que vengas y que este lugar sea visitado por muchos que no conocen a Jesús y que puedan acercarse a ese pesebre espiritual y allí conocer a este Jesús que quiere nacer ya no en un pesebre, sino en sus vidas, en sus corazones. ¿Están de acuerdo? Vamos a hacerlo, vamos a hablarle, de verdad, ponte un compromiso con Dios, no importa cómo esté tu vida. No, es que no tengo ánimo. Pues eso lo está usando el enemigo para que tú no, precisamente, no seas un canal de Dios, de bendición para alguien. No permitas que el desánimo te mengüe, te ahogue, te apague tu llamado, tu verdadera esencia. Tu verdadera esencia no es el problema que te consume hoy, tu verdadera esencia es mayor que esa. Hoy vamos a volver a hablar de Jesús, pero vamos a hablar de 3 momentos extraordinarios en la vida de Jesús. Y es que la vida tiene 3 momentos, oye, es como una obra de teatro de 3 escenas: nacer, vivir y morir. Y hay personas que parece que no entendieran el gran privilegio de la vida de nacer, vivir y morir, y sobre todo que para nosotros, en nuestro caso, nacer es algo que no fue voluntario, o sea, fue una decisión de nuestros padres, pero no fue una decisión nuestra el nacer. Sin embargo, para Jesús no fue así. Su nacimiento es extraordinario. Hoy voy a hablar del nacimiento. La vida de Jesús es extraordinaria. Hay personas que menosprecian el camino de su vida y no entienden el privilegio que tienen de vivir cada día que se levantan. O sea, tú no puedes permitir que la vida te oprima en este día, porque la vida es un regalo espectacular. La vida no es un problema que te va a hundir. No hay ningún problema con el que Dios no pueda lidiar. Hay gente que se ha hundido y se ha levantado porque Dios es todopoderoso. Jesús vino para vivir una vida en la tierra que te demostrara a ti y que me demostrara a mí que es posible vivir la vida en la tierra como un ser humano en la victoria de Dios, con la calidad espiritual que Dios nos la concedió, la vida. Y obviamente la muerte de Jesús y su resurrección es la tercera escena de esta obra, que es cuando Él entrega su vida y da todo por nosotros. Así que vamos a estar hablando de estas 3 escenas de la vida de Jesús y van a acompañarme en esta mañana. Vamos a iniciar hablando del nacimiento. Jesús fue entonces un niño que tuvo un nacimiento extraordinario. No existe otro que haya tenido un nacimiento como el de Jesús. Hoy me van a acompañar con muchas escrituras y yo voy a pedir a las personas del departamento técnico que sean muy ágiles y muy atentas, porque vamos a estar avanzando sobre muchas escrituras en esta mañana. Así que probablemente lo mejor es mirar en la pantalla, o si tú estás viéndonos por internet, pues te saldrá el versículo en la pantalla cuando lo estemos leyendo. La primera cosa interesantísima es que Jesús no es como nosotros. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Jesús en su nacimiento no fue concebido por un hombre, por un ser humano, por un padre varón, sino fue concebido por Dios
a través del Espíritu Santo, quien depositó el santo ser ahí en el vientre de María. Y lo vemos en Mateo 1, 19 y 20, donde dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice la Escritura? Del Espíritu Santo es. ¿Quién puso ese bebé allí en ese vientre? Entonces, sin duda nosotros los que entendemos y creemos en la Biblia, sabemos que quien puso la semilla de paternidad de parte de Dios en el vientre de María fue Dios, fue el Espíritu Santo. Así que su nacimiento es totalmente espectacular. De hecho, su nacimiento fue profetizado desde la antigüedad, y esta escritura es el cumplimiento. Isaías 7:14 es la escritura del profeta que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esa escritura, que una virgen, interesante, porque fíjate que el nacimiento es absolutamente milagroso. O sea, una mujer virgen no puede concebir, tiene que dejar de ser virgen y tiene que entrar en la unión del fruto de un hombre y de una mujer para concebir la vida. Sin embargo, Dios dice: yo voy a hacer algo milagroso, voy a coger a una mujer que es pura, totalmente virgen, nunca ha estado con ningún hombre, y esa mujer era María, una mujer totalmente pura. Y Dios decide que a través de ella Dios va a concebir un hijo, su hijo, y que esta concepción había sido profetizada desde antes. Se cumplió en Jesús. Mateo 1, versículos 22 y 23. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces hemos visto que Isaías dice que Dios daría un Mesías que nacería de una mujer virgen y que ese Mesías se llamaría Emmanuel. Y entonces aquí encontramos cómo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, Mateo entiende proféticamente que en el nacimiento de Jesús se está cumpliendo esto, y que Jesús es el Emmanuel, y el nombre de Emmanuel significa Dios con nosotros. Por supuesto, Dios ahora había descendido y ahora estaba en el vientre de esta mujer virgen. Impresionante, ¿no les parece? Cuando empiezas a entender más profundamente estas cosas, y sería un buen tiempo de la Navidad para reflexionar en lo majestuoso del acto en sí mismo. Imagínate lo sobrenatural de esta mujer virgen teniendo ahora su bebé dentro, y ella teniendo que asimilar todo esto, toda esta realidad. Hay algo más. En Lucas 1:35, el ángel que se le aparece a María le dice que el ser que va a nacer dentro de ella es santo. Escucha esto. Versículo 35 del capítulo 1. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hay dos cosas impresionantes allí. El niño aún no había nacido, el niño apenas estaba siendo profetizado y apenas había sido puesta la semilla en el vientre de María. Y desde ahí ya estaba declarado que ese niño, no por sus actos, no porque fuera a llegar a ser un buen profeta, no porque llegara a ser un buen hombre, sino porque aún desde antes de nacer él ya era, como nos declara este versículo al final. ¿Lo entiendes? El Hijo de Dios. Hijo con mayúscula. El unigénito Hijo de Dios. De eso hablamos el domingo pasado. Uno de los nombres de Jesús es el unigénito Hijo del Padre, el unigénito Hijo de Dios. Pero además Jesús sería santo, porque había sido concebido en santidad. O sea, con el sello de Dios, tremendo, el sello del Espíritu Santo.
el sello del Padre que dice que la cubriría. Por eso el santo ser sería el Hijo de Dios. Qué hermoso pensar en estas cosas del nacimiento de Jesús. Y por eso en su nacimiento tenemos que cerrar esta parte diciendo que su misión, la misión desde que nació, ya era única. Su misión era la de salvar y ya estaba profetizada desde que él había nacido. Y sabes una cosa, pienso en otras escrituras de la palabra donde se nos dice que también sobre nosotros, porque me refiero a historias de otros hombres de la Biblia, que desde que nacieron Dios ya había puesto sus ojos sobre ellos y Dios ya había soñado sueños sobre ellos. Y Dios ya había dicho, yo quiero que ellos sean esto. Y pienso cómo Dios hoy puede mirarnos, hoy en el punto donde estamos hoy en la vida, y Dios todavía puede soñar sueños sobre nosotros. En el caso de Jesús es un sueño perfecto porque Jesús nunca se apartó de la obediencia perfecta al Padre. Nunca, ni de niño, ni de joven. Aunque en los evangelios no tenemos el relato de la vida, de la niñez plena del Señor, ni de la adolescencia, porque el Espíritu Santo consideró que no era necesario que nosotros supiéramos todos los pequeños detalles de qué hacía Él durante todo este tiempo. Probablemente durante todo este tiempo Jesús fue un hijo obediente, probablemente trabajó en la carpintería con su papá, probablemente fue a la sinagoga y estuvo todo el tiempo estudiando y aprendiendo las Escrituras. Probablemente tuvo tiempos de comunión muy profunda con el Padre, empezó a crecer, como dijo la Escritura, en conocimiento, en sabiduría, en gracia. Y lo vemos luego en esa escena yendo al templo con sus padres, a actos de consagración. Y no sabemos todo, pero sí sabemos que Él no se apartó de ese acto, de ese propósito. Él tenía una misión única, salvar. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Cierra tus ojos un instante, sea que estés aquí presente o que nos veas por internet. Cierra tus ojos un instante y piensa, ay, qué bueno eres, Señor. Gracias por amarme y por nacer por mí. Gracias por amarnos y por dejarlo todo por nosotros. Gracias por entregarte por nosotros, por rendirte y rendir todo derecho para nacer bajo todas las limitaciones de un bebé, con todo lo que esto implicaba. Gracias por tu nacimiento extraordinario. Puedes decirle, te adoro, te agradezco. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Yo no sé cuántos están esperando regalos esta Navidad. Sí, estamos esperando regalos. Seguramente sí, ¿no? Más los niños que los demás, pero estamos esperando que alguien se manifieste de alguna manera. Nos encantaría, ¿cierto? Que hubiera algún detalle de parte de alguien. Pues Dios ya ha tenido el más grande regalo para nosotros, que es el Señor. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. No quiero recalcar, pero es que quiero que pienses en las cosas que medité en esta mañana, no en las típicas de la Navidad. Hoy he meditado en conceptos diferentes respecto al nacimiento de Jesús, a cosas muy claves, vitales del nacimiento de Jesús. No era solamente ese sentido romántico del pesebre, oh, qué lindo el niño, lo adoramos, sino ese sentido de que el que estaba ahí era el eterno. Aún en esa indefensión, Él era el eterno, Él era el todopoderoso que estaba ahí, impresionante, increíble. Todo el propósito eterno de Dios allí, desplegado en una cosita de nada. Hace una semana estábamos presentando aquí a Sofía. Piénsalo, cómo era cuando tenemos, ahí está, por ahí está. Ah, Guille está aquí, ¿no? Y imagínate, son unas cositas
Si tú las dejas solas, ¿qué pasa? No pueden. Qué cosa más frágil, imagínate. Imagínate la grandeza de Dios reflejada en la decisión que toma de rendirse al acto de ser la persona más vulnerable y frágil del planeta. Impresionante. Podemos decir muchas cosas más en el nacimiento de Jesús que hoy no, porque tenemos otro domingo de Navidad, así que tenemos tiempo. Vamos a hablar de la vida del Señor. La vida de Jesús fue ejemplar, ejemplar. Porque a pesar de que haya muchas personas que decidan que no quieren creer en Jesús, no hay duda que la historia no pasa desapercibida respecto a la persona de Jesús. Jesús ha sido una persona que ha marcado un antes y un después. Y nosotros que somos hijos de Dios, sabemos por la palabra de Dios, aunque hay muchas otras evidencias históricas, pero nosotros por la palabra de Dios sabemos que Jesús vivió una vida ejemplar y perfecta. Yo te lo voy a mostrar a través de varias escrituras porque creo que es el centro neurálgico de lo que quiero hablar de la vida de Jesús. Y quiero mostrarte cómo Él entendió el objetivo de su vida, que no era solamente hacer milagros y quemar tiempo hasta un día morirse en la cruz. Era mucho más el entendimiento que Él entendía de su día a día. Yo te transmito esto porque yo creo que cuando hablamos de Jesús, hablamos no solo de la misión de Jesús, sino que Jesús es nuestro modelo y nuestro ejemplo para todas las cosas. Así que cuando Jesús tuvo entendimiento de lo que significa respirar y no permitir que nada te robe la gloria de cada día, entonces estamos entendiendo el objetivo de por qué Dios nos dio la vida. Porque a mí muchas veces en situaciones de la vida hay momentos, hay ratitos o a veces hay días que me los he dejado robar. Algo me amargó el día, algo me dañó, me frustró, me quebró y no digo que se perdió el objetivo o el propósito de lo que tenía que ocurrir ese día. Tal vez no se perdió, pero tal vez Dios pudo haber hecho algo más grande si yo hubiera entendido y reflexionado diferente acerca de cómo no dejar que esas cosas te dobleguen. Jesús es el ejemplo de todo esto. Primera cosa en la que Jesús nos es ejemplo, Él no cometió ningún pecado. Impresionante, porque la vida de Jesús era ejemplar porque Él no cometió ningún pecado. En Hebreos 4, versículos 14 y 15, la palabra dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. ¿Saben cuál es nuestra confesión? La decisión que hemos tomado de seguir a Jesucristo todos los días de nuestra vida hasta que nos muramos. Esa es la confesión. Por eso, cuando tú te bautizas, tú haces ese día una confesión. El día que haces una oración para entregarle tu corazón a Dios, haces una confesión. Y esa confesión no es mía, es la tuya. Entonces hay gente que dice: ay, no, yo no quiero volver más a la iglesia. Eso es una decisión tuya. Si tú no quieres estar en una iglesia, si tú no quieres caminar con Jesús. Solo sé que un día tú hiciste una confesión que era algo entre tú y el Señor. Y aquí dice que cada quien debe retener su propia confesión. Retengamos nuestra confesión, nuestra decisión de compromiso que hicimos con Dios. Porque Dios me va a pedir a mí cuentas de la mía y a ti te va a pedir cuentas de la tuya. Entonces tú tienes que estar pendientes de la tuya. Y puedes animar a otros, pero no puedes obligar a otros. ¿A que no? ¿A que no podemos obligar a nadie? Pero podemos animar a otros, inspirar a otros. Seguimos y dice el verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, cometemos un error cuando pensamos que Jesús lo tuvo todo fácil y que Él no tuvo que sufrir los padecimientos que nosotros sufrimos en la vida. Cometemos un gran error cuando pensamos que Él tenía toda la ventaja que tú no tienes y yo no tengo, porque pensamos que como Él era el Hijo de Dios, no nos recuerda lo que te he explicado en el nacimiento. Él no arrancó con ventaja, Él arrancó con desventaja. Porque una cosa es salir de la nada para crecer y otra cosa es estar en lo más alto y bajar. ¿Entiendes la diferencia? De bajar de lo más alto y decir: lo dejo todo, arranco de cero. Jesús no arrancó con ninguna ventaja. Por eso nosotros tenemos
tenemos en Dios todo el poder gracias a que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, uno que lo ha conseguido por nosotros, uno que ha hecho el trabajo, que garantiza que nosotros podemos completar la batalla y vencer en cualquier cosa que se nos presente por delante. Un matrimonio, la paternidad, un proyecto de trabajo, un proyecto de familia, un noviazgo, una carrera profesional. Ese mismo Dios es el que nos puede sacar del fracaso y levantarnos y volvernos a poner en el sitio donde debemos estar para terminar la carrera. Recuerda, no tienes un sumo sacerdote. Jesús no es cualquiera. Jesús es el sumo sacerdote. No me da tiempo de hablar en este mensaje acerca de lo profundo que significa que tenemos un gran sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Pero no solamente eso hizo esto, no solamente no cometió pecado, sino que Él vivió bajo la ley. Gálatas 4, versículos 4 al 6, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre, mi papá, mi Padre. ¡Wow! O sea, que Jesús viviera bajo la ley es mucho más que decir que Jesús fue un judío que tuvo que cumplir las leyes judías. No, Jesús, recuerda que no era un judío cualquiera. Jesús era el Hijo de Dios que vino a cumplir toda la ley. Y hoy te voy a explicar un poquito más de eso en todo este mensaje. Vino a cumplir toda la ley que Dios estaba demandando que nosotros cumpliéramos y que no éramos capaces de cumplir. Él vino bajo la ley, Él cumplió la ley, y por esa razón hoy podemos recibir el Espíritu Santo de adopción y llamar a Dios Padre. ¿Sabes que cuando uno se atreve a llamar a Dios Padre en este tiempo, seguramente debe ser porque tienes el entendimiento de decir: gracias, Jesús, porque tú diste tu vida para cumplir todo lo que Dios esperaba de mí, que yo nunca podré cumplir? Gracias, Jesús. Por eso te sigo, por eso te amo, por eso creo en ti. Vino Jesús para librarnos de la maldición de la ley, las leyes, los mandamientos que tú conoces de Moisés, que no podíamos cumplir y no podemos cumplir. Todos transgredimos esa ley porque no somos capaces de cumplir la ley que Dios nos ha dado, y que lo único que hace esa ley es revelarnos que somos pecadores, incapaces de hacer y llegar a la estatura de lo que Dios espera de una persona para conectar con Él. Y la razón es el pecado. La razón no es porque Dios no nos ame o sea demasiado exigente. La razón es porque Dios no puede dejar de ser lo que Él es. Él es santo, 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 santo. Y nosotros somos pecadores, 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 repecadores. Entonces, por más de que queramos estar juntos, hay incompatibilidad de sistema espiritual. Y en este sentido, solamente alguien que se acoge al sistema de la redención, del perdón, de la cruz, puede entrar al modelo de Dios. La amnistía divina. ¿Ha visto la amnistía de Hacienda? Madre mía. No nos metamos por ahí. Y no solamente cumplió la ley, sino que la cumplió y la clavó en la cruz. Y dice Colosenses 2, 13 al 15: y a vosotros, estando muertos, se refiere a nosotros, a ti y a mí, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, aún sin ser judíos, incircuncisión de nuestra carne, no éramos judíos, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué hizo el Señor? Díganlo fuerte. Nos perdonó. Díganlo fuerte. ¿Te sientes perdonado? ¿Te sientes perdonada? Nos perdonó todos los pecados. Verso 14: anulando
el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay batalla más grande que la que ya libró Jesús en esa cruz por ti. Por eso toda batalla que tú libras es de una estatura inferior, porque la única batalla que no podrías vencer nunca, ya la peleó el Hijo de Dios por ti en la cruz. Él ya anuló todo el acta de acusaciones de todos los pecados escritos que hay de tu vida desde que naciste hasta que te mueres. Estoy hablando de la vida de un creyente verdadero, de un hijo de Dios verdadero. ¿Te imaginas? Hay un registro celestial de todos los pecados, de todas las personas, de todos los seres humanos, de todos los tiempos, pormenorizados. Hoy nos jactamos de que estamos en niveles de informática y tenemos la nube, iCloud. Madre mía, a Apple le costó millones para construir unos sistemas. ¿Habéis visto las imágenes de los sistemas donde guardan iCloud la información? Son campos y campos gigantes donde han comprado terrenos y terrenos como si compraran más que grande que la ciudad de Alicante para construir un lugar donde tienen almacenados todos los datos que tú y yo tenemos en los teléfonos. Para que me entiendas la idea, el ejemplo. Y eso es una cucaracha con respecto a la base de datos, al iCloud de Dios. Respecto a los pecados, a las buenas obras, respecto a que Dios lleva registro de pensamientos, intenciones y emociones. Porque Jesús nos enseñó que la cosa no era solamente de lo que hacíamos, sino también de la intención del corazón. Y que Dios sabía eso. Y que Dios consideraba pecado también la intención. ¡Guau! ¿Qué base de datos nos era contraria? Si hubiéramos llegado al tribunal de la eternidad con ese expediente imposible de rebatirlo, no hay causa probable de defender, no hay un argumento no sé cómo es que se dice ahora, se me escapa, no, o sea, como duda razonable. Es una evidencia aplastante, sin duda razonable. Jesús amó a los pecadores y se acercó a ellos. En Mateo 9, versículos 10 y 11 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Con quiénes se sentaba el Señor? Con los pecadores. Jesús amaba a los pecadores. Y a veces los cristianos nos creemos mejores que los demás cuando somos simplemente, y lo he dicho bastantes veces aquí en el púlpito, pecadores que hemos sido rescatados. Al contrario, nos tendríamos que sentir más identificados con los de allá para decir: yo soy como tú, pero el Señor me sacó. No te quedes ahí, ven por favor, súbete a la barca. Todos están ahí como ahogándose y tú estás en una barca que encontraste que se llama Jesús y estás buscando a la gente. Lo raro es cuando algún loco de la iglesia dice: ay no, mejor estar en el agua. Pues eso yo no lo entiendo, porque entiendo bien desde mis 15 años quién es Jesús y qué hizo por mí. Así que sería como un poco tonto que estoy en medio de la mar, solo hay una barca, y en vez de querer estar subido en la barca me quiero arrojar al agua. Pero bueno, ese es el trabajo de dibujar espejismos que hace Satanás en la vida de los cristianos. Ahora, lo contrario es en la realidad de la vida, la realidad espiritual es que nosotros tenemos que trabajar para que podamos subir personas a la barca
y mostrarles que Dios les ama, porque Jesús amaba a los pecadores. Se reunía con ellos, con publicanos y pecadores, y los fariseos religiosos son los que criticaban. ¿Por qué? A veces alguien de la iglesia se sienta con un pecador y dicen, lo vi sentado con no sé quién. Y mi pregunta es, ¿no lo hacía Jesús? Ahora, si tú ves a no sé quién sentado con no sé quién, mi pregunta es, ¿lo que te preocupa es que has visto que ese que se sienta allá es un débil en la fe y que se está queriendo bajar de la barca? Entonces eso sí es un problema. Porque si a ti te encanta estar con los pecadores y dices que eres como Jesús, entonces tienes que ser como Jesús para estar como los pecadores. ¿Entiendes? No tienes que ser un pecador para juntarte con pecadores. Tienes que ser un imitador de Jesús para juntarte con pecadores. Ahora sí puedes decir amén. A eso sí puedes decir amén. Porque eso es lo que hizo Jesús. Revelar el amor del Padre. Nunca renunció a su identidad cuando se sentó con los pecadores. Jesús no hizo acepción de personas, escucha. No rechazó ni religiosos, ni publicanos, ni ladrones, ni cobradores de impuestos, ni prostitutas. Se sentó con todos ellos. Se dejó tocar de todos. Se sentó igual con un fariseo que con una prostituta. Y todavía nosotros en el siglo XXI nos cuesta entender esto. Pero marcó siempre la diferencia. Puedo estar con quien sea, pero siempre seré diferente. Siempre dejaré huella. Nunca me llevarán a su terreno, yo los llevaré a mi terreno. Eso fue lo que hizo el Hijo de Dios. Vino a mostrarnos que Él era el imán que nos atraía hacia Él. ¿Cuántos aman a Jesús? Yo amo a Jesús. Y dice Lucas 20:21, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces, y me gusta esta frase, por eso lo quise sacar, no haces acepción de personas, sino que enseñes el camino de Dios con verdad. Aunque estos que le dijeron esto eran unos sinvergüenzas, porque dijeron la verdad, pero luego enseguida le dijeron, ¿a quién tenemos que dar tributo? ¿A Dios o al César? Manipuladores. Pero realmente lo que estaban diciendo era cierto. Maestro, nosotros sabemos que vienes de Dios y sabemos que tú no haces diferencia entre la gente. Porque era evidente que Él no hacía diferencias. No hacía diferencias entre gobernantes. Se podía sentar con un gobernador. No hace diferencias entre joven rico. Se acercó un joven rico a Él. Se acercó un Mateo que se convirtió en un discípulo. Mateo no era un hombre pobre. Mateo era un hombre acaudalado. Mateo era un hombre rico. Tienes que entender que el evangelio tiene que llegarle a ricos, a pobres, a gente educada y a gente que no ha tenido las posibilidades de la educación, a blancos y a negros, a europeos y a latinoamericanos, a africanos, a norteamericanos. Ah, no, es que los noruegos no necesitan porque ellos son muy inteligentes. Por supuesto. No hay diferencia. Todos necesitan a Jesús. Se acercó a la gente pobre. ¿Sabes? Si has leído los evangelios que lo que digo es así. Se acercó a hombres. Se acercó a algo que no era muy común en aquel tiempo, a las mujeres. Porque los hombres se juntaban solo con los hombres. Las mujeres estaban allá relegadas. Se acercó a hombres, a mujeres. ¿Y sabe qué? A algo que menospreciaban los adultos, los niños. Dejar a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Venga, ¿entonces imaginan a Jesús? ¿Se han visto esas escenas? Los niños aquí, él abrazándolos, sentados en su regazo. No nos imaginamos a veces a Jesús jugando, solo nos lo imaginamos predicando y haciendo milagros. Esa es su tarea, ser Dios. Ser Dios es muchas cosas. Tocó a la mujer de flujo de sangre, ¿se acuerdan? ¿Quién se iba a preocupar por esa mujer? Jesús.
escucha a un padre desesperado como Jairo cuando su hija estaba agonizando. Ese es mi Jesús. En Marcos capítulo 5, versículos 22 al 24, dijo: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ese es mi Jesús. Va a cumplir la gran misión aunque lo estén incomodando, aunque lo estén apretando. Algunos dicen: no, él iba, le abrían camino, lo iban empujando. Todo el mundo quería tocarlo, todo el mundo quería estar con él. ¿Sabe qué es lo que trato de transmitirte? Que Jesús era de todos. Jesús no era inaccesible, Jesús era alcanzable, Jesús estaba ahí para todos los que lo necesitaban. Jesús tocó enfermos y leprosos, gente desahuciada, gente que nadie quería tocar. Él la tocó. Y tal vez te sientes como yo. Yo me siento como uno de estos. En Marcos 1, 40 al 42 dice: vino a él un leproso rogándole, hincando la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, se limpió. Acuérdate que el gran milagro aquí, obviamente el milagro de la limpieza, es que lo tocó. Porque la ley judía decía que no podías tocar a un leproso. De hecho, si tocabas a un leproso quedabas impuro tú. Pero ¿cómo era posible que el Hijo de Dios pudiera quedar impuro? Todo lo que él tocaba quedaba puro. En vez de él quedar impuro, él todo lo que tocaba quedaba puro. Él tocó lo que nadie quería tocar. Tocó al que nadie quería tocar. Fue donde los que no querían ir. Amó a los que nadie quería amar. Por eso Él puede estar contigo en el rincón secreto, en tu depresión, en tu desánimo, en tu dolor, en tu incomprensión. Puede que otros no comprendamos lo que sientes o lo que has vivido, pero Dios sí. Jesús sí. Solo hay que darle una oportunidad. Proclamó el reino de forma que todos podían entrar al reino si querían. Y es necesario que entiendas que si Dios dice que podemos entrar al reino, significa automáticamente la realidad de que no todos están dentro del reino. Si hay la posibilidad de entrar a un reino, eso significa que probablemente hay gente que está dentro de ese reino y gente que está fuera de ese reino. Y la pregunta que tienes que hacerte es: ¿estoy dentro del reino o estoy fuera del reino? No te pregunto si vienes a la iglesia, sino te pregunto: ¿estás dentro del reino o estás fuera del reino? Jesús dijo que Él era la puerta, así que para entrar al reino hay que cruzar por la puerta, que es Jesús. Vamos a ir un poquito rápido a esta parte final, la quiero terminar. A Jesús nadie le quitó la vida. Estamos hablando de la vida de Jesús, ¿cierto? ¿Cómo no cerrarle la parte de la historia de la vida de Jesús sin pensar que no fue que un día llegaron y los soldados romanos lo apresaron y se lo llevaron y lo mataron? No, sino que Jesús dice que a Él nadie le quitó la vida, sino que Él tomó la decisión de entregar la vida. O sea que Él es el único ser humano que ha tenido el control de tomar la decisión de venir a nacer. Te dije, su nacimiento fue extraordinario. Nadie ha nacido como el Hijo de Dios. Hay gente que ha nacido por un accidente. Los padres no lo planeaban. En un sentido, quiero que entiendas, hay un sentido más profundo en el que sí has sido planificado en el corazón de Dios. Pero en el caso de Jesús fue planificado desde la eternidad para que naciera a través de la Virgen María. No fue un accidente. Pero su muerte tampoco fue un accidente. Él planificó eso, y el Padre desde la eternidad, para salvarnos, porque necesitábamos que Él diera su vida en la cruz.
Si Él no se entregaba voluntariamente por nosotros, no podía hacer nuestro sacrificio. Y Juan 10:18 nos dice, nadie me la quita, o sea, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este fue uno de los versículos que más me impresionó en mi vida cristiana en los primeros días y semanas. Cuando leí esto y entendí que Jesús había tenido el poder de tomar el control, de coger su vida y tomar la decisión de entregarla. No habían sido los romanos, ni los dirigentes judíos, había sido Él en su decisión. Su rendición fue voluntaria y en Lucas 22, 42 al 44 dice la palabra diciendo, Él dijo lo siguiente: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Él hizo una rendición voluntaria desde siempre y la hizo en particular allí en Getsemaní, cuando tenía que dar esa última decisión. Confirmo, Padre, sí, digo sí a la misión. Nadie le quitó su vida, sino que Él la entregó. Y la última cosa es su muerte y resurrección. Su muerte fue única. Sin Él tener ninguna culpa, le apresaron, le condenaron con testigos falsos. Dice Lucas 23:4. Y Pilatos dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. ¿Sabes lo tremendo que es cuando todo el mundo quiere que condenen a alguien y el juez tiene que decir: no hay nada por lo que condenarlo? No tienes que condenarlo porque la multitud lo quiere linchar. Pues alguien que era totalmente impío, indiferente, totalmente no influenciado de la fe, pudo ver en él que era un hombre que no había hecho nada malo para morir. Mateo 26, versículos 59 al 61, dijo: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, no importa, y no seguimos leyendo, porque lo que dijeron fueron mentiras. O sea, cogieron la verdad y la voltearon, la manipularon. De hecho, ahí dicen ellos una verdad, pero manipulada. Y el pueblo y la humanidad prefirió a un ladrón, Barrabás, antes que al rey. Le escupieron, le abofetearon, se burlaron, le azotaron, le desfiguraron, repartieron y apostaron sus ropas, como dice Juan 19:24. Entonces dijeron entre sí: no lo apartamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. ¿Sabes qué significa echar suertes, no? Una apuesta. Hicieron una apuesta, qué sé yo si con dados o con qué lo hicieron, pero apostaron su ropa. Le clavaron en sus muñecas, le clavaron en sus pies, le coronaron de espinas. Y porque el tiempo se nos ha ido, vamos a avanzar un poco más adelante a otras escrituras. Murió aceptando nuestro castigo. Y ahí quiero leer Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Él ha venido para que tengas paz. No te dejes robar la paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Sanidades. Sanidades sobre las enfermedades físicas.
y resucitó como lo había profetizado mientras vivió. En Mateo 28 del 5 al 8 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y ahí te tengo la historia, corrieron y el Señor cumplió todo lo que había profetizado. Jesús no solamente entregó su vida, sino que había profetizado su resurrección. Y se cumplió como lo había dicho. ¿Se acuerdan? Aquí lo dice en esta escritura. Como lo había dicho. Como Él ya lo había dicho. Y resucitó como lo habían anunciado los profetas también. Y resucitó como lo había revelado el Antiguo Testamento. Y apareció vivo. Y está vivo. O sea, no es que estaba vivo y como luego ya se quedó como un ser humano. Ya nunca más volvió a ser un ser humano normal, sino que tuvo un cuerpo glorificado. Y luego ascendió a los cielos con su cuerpo glorificado. Y desde entonces Él está en los cielos, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él es único. Nadie es como Él, Dios y hombre que entiende todas nuestras necesidades. Por eso es tan extraordinario. Pongámonos en pie, vamos a orar hoy. Si hoy quieres, voy a pedir mucha reverencia en este tiempo, un poco de silencio para que podamos darle este breve espacio. Si alguien quiere consagrar su vida al Señor Jesús, si alguien quiere entrar por la puerta, yo lo voy a invitar a que diga estas palabras, repita estas palabras que yo voy a decir. Le voy a invitar a que las repita, no en la mente, sino que las digas con tu boca. Porque es importante la confesión que nos enseña Romanos capítulo 10. Y que hoy puedas decir estas palabras a Jesús. Jesús, perdóname. Perdóname por resistirme. Perdóname por mi pecado. Perdóname por hacerte esperar tanto. Gracias porque hoy has venido a buscarme una vez más. Hoy es mi día de encuentro contigo. Te doy mi corazón. Te doy mi vida. Perdóname, límpiame, hazme una nueva persona, hazme una nueva persona. Reconstruye de todo lo que esté roto dentro de mí, construye algo nuevo para tu gloria. Quiero caminar contigo y acepto el perdón de la cruz. Gracias, Padre, por recibirme en tu reino. Y gracias, Espíritu Santo, por darme una nueva vida. Amén.